El mundo está en constante cambio. La geopolítica, la seguridad, la inteligencia y la ciberseguridad ya son parte de nuestras tertulias y sobremesas de bar. Que si la guerra de Ucrania, que si escándalos y filtraciones desde el Pentágono, hasta una pandemia mundial. Las dinámicas internacionales nos interesan, nos importan y sobre todo nos afectan. Una vez al mes analizaremos el tema de mayor actualidad. Hablaremos con expertos, con periodistas, analistas, colaboradores de LISA News y el equipo de LISA Institute. Yo soy Soraya Ibar y esto es Código LISA. Bienvenidos. Este podcast está organizado por el equipo de LISA Institute. LISA Institute es la institución educativa que hace del mundo un lugar más seguro, justo y protegido a través de la formación en inteligencia, geopolítica, criminología, ciberseguridad y derechos humanos. Aprende con los mayores expertos en activo y escoge entre los más de 50 cursos y másteres universitarios disponibles. El puente de los espías, Misión Imposible, Kingsman o Enemigo Público. Desde mediados de los años 90 el espionaje ha tomado las grandes pantallas del cine. Ha sido y continúa siendo el estandarte de Hollywood y el éxito asegurado en las taquillas mundiales. Uno de los protagonistas de nuestro podcast de hoy también saltó a la pantalla estadounidense y además este mes está de aniversario. Han pasado 10 años desde que Edward Snowden, un chico de Carolina del Norte, destapara el mayor caso de vigilancia masiva de los Estados Unidos. Por aquel entonces, Snowden sacó a relucir unos documentos clasificados de la Agencia de Seguridad Nacional que ponían en duda la privacidad de miles de millones de personas en todo el planeta. Aún así, Snowden no fue el único. El historial de filtraciones públicas de inteligencia en la historia reciente es extenso y precisamente hoy en Código LISA analizamos algunos de ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué secretos se filtraron? ¿Y cómo cambiaron la historia? Los famosos papeles del Pentágono, el caso Watergate o el de Wikileaks no solo comparten contexto, sino también país. Una gran parte de los episodios más destacables llegan desde Estados Unidos. Y yo me pregunto ¿por qué? ¿Qué hay en Washington? ¿Tiene algo que ver con la propia estrategia de los servicios de inteligencia estadounidenses? Ahora, independientemente del país de origen, en este caso es evidente que es Estados Unidos, los casos que vamos a explicar en los próximos minutos no solo destaparon información, sino que además relanzaron un debate alrededor de diferentes conceptos. Empecemos con los papeles del Pentágono. Es un fallo de seguridad demoledor. ¿Lo ha filtrado el Pentágono? Archivos de máximo secreto de la guerra. En 1971, el famoso periódico estadounidense The New York Times publicó en portada información clasificada sobre la implicación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Pero ojo, porque la información fue saliendo a cuentagotas. Ellsberg, que es la principal cara detrás de esta filtración y fue funcionario del Pentágono, intentó convencer a los miembros del Congreso del país para que hicieran públicos los documentos. Evidentemente no funcionó. Finalmente, en 1971, ese mismo año, Ellsberg se puso en contacto con Neil Sheehan, periodista por aquel entonces en The New York Times, que había conocido unos años atrás en Vietnam. Por aquel entonces, la administración Nixon obtuvo una orden judicial para impedir al New York Times que publicara más documentos, pero aún así ya era tarde. Ellsberg filtró copias a 18 medios de comunicación que dictaminó una batalla legal que terminó por reanudar la publicación de los papeles por orden del propio Tribunal Supremo. Primero en el New York Times y un tiempo después en The Washington Post, hasta que finalmente en junio de 2011 los papeles del Pentágono fueron desclasificados y publicados. Mientras tanto, el gobierno estadounidense siempre buscó venganza. Ellsberg pasó 13 días escondido del FBI y aunque en 1973 fue juzgado, los cargos fueron desestimados debido a la gravedad de las conductas irregulares del gobierno estadounidense en detrimento de la libertad de información. ¿Pero qué alarmó tanto a la ciudadanía estadounidense de la publicación de esos documentos?
Básicamente, los papeles del Pentágono destaparon que el ejército estadounidense había deliberadamente extendido las acciones de guerra con ataques aéreos contra Laos y Vietnam, a pesar de que el entonces presidente había asegurado que eso no iba a ocurrir. Aún así, para seguir hablando sobre los papeles del Pentágono y otras filtraciones, me va a acompañar a lo largo de este episodio de Código Lisa el periodista Daniel Iriarte, que además es profesor del Máster Profesional de Analista de Inteligencia y del curso de Prevención y Seguridad en Zonas Hostiles o de Guerra de Lisa Institute. Hola, ¿qué tal, Daniel? Hola, buenas. Como hemos dicho, este fue uno de los muchos casos de filtraciones a nivel internacional, pero ¿podría decirse que este fue el primer gran escándalo de Estados Unidos? A mí, desde luego, no me consta ninguno anterior, al menos ni remotamente de esta magnitud, ¿no? Porque supone un antes y un después en muchos aspectos. Y en el caso de los papeles del Pentágono no solo salió a relucir información que iba en contra de lo que había predicado el ejecutivo de Nixon, sino que además se puso en valor la libertad de información y concretamente la libertad de prensa. ¿Podemos recordar los papeles del Pentágono por eso mismo? ¿Crees que fue uno de los hitos sobre este caso? Sí, por supuesto. Hay que recordar que, obviamente la administración estadounidense trata de bloquear la publicación de todos esos documentos y al final un tribunal acaba fallando en favor de Daniel Ellsberg y de los medios que están publicando esas informaciones, ¿no? Entonces, eso en el sistema legal anglosajón, que se basa en la jurisprudencia, pues supone un precedente que ha servido para que después se hayan publicado pues muchísimas más revelaciones, investigaciones periodísticas que de algún modo destapaban aspectos que quizá al gobierno no le habría gustado que saliesen a la luz, ¿no? Actualmente esos papeles filtrados pueden consultarse online, una vez sucumbieron a la primera enmienda constitucional de Estados Unidos y el tribunal avaló que debe respetarse la libertad de expresión. A su vez, Ellsberg, 50 años después del caso, sigue manteniendo que no se arrepiente de lo que hizo. Tanto es así que se volvió a publicar documentos clasificados, esta vez para desafiar la ley de espionaje en el Tribunal Supremo. Un año después volvieron a saltar las alarmas en la Agencia Central de Inteligencia, esta vez con el famoso caso Watergate. El 17 de junio de 1972, 5 hombres fueron detenidos de madrugada mientras asaltaban la sede del Partido Demócrata en Washington. El caso destapó varias actividades ilegales promovidas por el gobierno de Estados Unidos, que en aquel momento estaba liderado por el presidente Richard Nixon del Partido Republicano. Uno de los detenidos era un antiguo miembro de la Agencia Central de Inteligencia, que es el principal cuerpo de espionaje de Estados Unidos. La noticia, que apareció publicada como un breve en las páginas de The Washington Post, estaba urdida por 2 periodistas clave, en este caso Carl Bernstein y Bob Woodward. Ambos apostaron por seguir rascando información, ya que creían que detrás de ese allanamiento había otra noticia mucho más relevante. Precisamente uno de los detenidos era McCord Jr., un ex miembro de la CIA y coordinador de seguridad de la campaña de reelección de Nixon, que se jugaba con la presidencia unos meses más tarde, en noviembre de 1972. Esta fue la primera señal de que el plan era mucho más complejo. Los miembros del Partido Republicano buscaban perjudicar a los políticos demócratas y que no solo eso, sino que además el gobierno republicano también había utilizado de forma fraudulenta los fondos de la campaña con los que sobornaron a miembros del servicio de inteligencia para espiar y acosar a opositores políticos. El caso Watergate ocasionó la primera y única dimisión de un mandatario de los Estados Unidos en la historia. Nixon sucumbió a las presiones políticas y judiciales y no terminó su legislatura. From the discussions I have had with congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require.
En este caso, ¿cómo de trascendental fue que la inteligencia sacara del poder a un presidente estadounidense? ¿Podemos decir que desde entonces la inteligencia marca la política o más bien la investigación periodística? Recordemos que tanto Bernstein como Woodward recibieron el premio Pulitzer en 1973, que es uno de los reconocimientos de periodismo más prestigiosos del mundo. Bueno, yo es que no estoy de acuerdo en que la inteligencia sacara del poder a Nixon, ¿no? A ver, es verdad que la principal fuente en este caso, el famoso Garganta Profunda, bueno, años después se ha sabido que era el subdirector del FBI, Mark Felt, pero el caso, realmente quienes lo empujan son Carl Bernstein y Bob Woodward, que son los que empiezan a tirar un poco del hilo al principio, y entonces Felt se pone en contacto con ellos para decirles, estáis en la buena senda. Y obviamente la motivación de Felt en aquel momento sí es erosionar al gobierno Nixon, un Richard Nixon que en ese momento está totalmente fuera de control, en el que su propio gabinete de asesores da órdenes de que no se ejecute ninguna de sus iniciativas por las tardes porque está borracho, ¿no? Hasta que se le haya pasado la borrachera, etcétera, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esto no había pasado en ese momento nunca, ¿no? El hecho de sacar del poder a un presidente en ejercicio en Estados Unidos, ¿no? Por parte de una agencia. Es decir, es la iniciativa de Bernstein y Woodward lo que hace que Felt se ponga en contacto con ellos. Si Felt hubiera tratado de poner en marcha por sí mismo ese proceso, pues probablemente no habría sido recibido se habría encontrado con un muro, ¿no? Porque nadie había intentado hasta ese momento ir contra un presidente en ejercicio de una manera tan directa, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo el hecho de que una institución interna tratase de ir contra un gobierno en ejercicio, pues tendría muchas más posibilidades de éxito. Pero en aquel momento esto no tenía precedentes, ¿no? Claro, y hablas de aquel momento y yo lo traigo un poco a la actualidad, ¿no? ¿Cómo crees que ha cambiado ese espionaje o esa inteligencia relacionada con lo político desde el caso Watergate hasta ahora? Entiendo que el papel de la tecnología ahora mismo es fundamental, ¿no? Lo estamos viendo con la expansión incluso de la inteligencia artificial. ¿Crees que podría convertirse en un problema? Bueno, la cosa realmente ha cambiado mucho porque han cambiado las sociedades, ¿no? Entonces, el impacto ya de las revelaciones, por ejemplo, es cada vez menor. En el periodismo se entiende perfectamente que cuando una fuente viene a contarte algo, esa fuente tiene su propio interés. Entonces, a veces puede haber un proceso de intoxicación. Pero bueno, son las reglas del juego, ¿no? Entonces, el trabajo de los periodistas es determinar si esa información es cierta y si es de interés público. Y en ese caso, pues publicarla, ¿no? Respecto a la inteligencia artificial, sí creo que puede convertirse en un problema, pero al principio, ¿no? Me explico. Cada vez que hay un cambio tecnológico, pues esto produce una reconfiguración de las reglas del juego, ¿no? Y obviamente la inteligencia artificial es un cambio como no hemos visto en mucho tiempo y mucha gente se va a quedar fuera de juego. Pero lo que demuestra la experiencia histórica es que rápidamente se empiezan a desarrollar contramedidas, se empiezan a desarrollar nuevas técnicas, etc. Entonces, ¿cómo puede impactar la inteligencia artificial? Pues todavía no lo sabemos, ¿no? Estamos viendo algunas cosas así incipientes, por ejemplo, en procesamiento de gran volumen de datos, generación de deepfakes, ¿no? De audios y vídeos que no son reales, documentos que no son reales, etc. Entonces, como sociedad, pues obviamente todavía tenemos que aprender a lidiar con eso, pero creo que como todo, pues habrá un proceso de reajuste y más pronto que tarde creo que no va a ser tan trascendente como nos pensamos ahora, ¿no? Hablabas sobre las fuentes en el periodismo y el papel que tienen los periodistas en la verificación de la información. Creo que es súper interesante añadir y resaltar aquí la masterclass que impartiste a principios de año en LISA Institute sobre las técnicas y las herramientas de detección de desinformación y fake news. Para todo aquel que nos esté escuchando y quiera ampliar más información sobre ello, puede escuchar el podcast de la masterclass al completo en el perfil de LISA Institute en YouTube y en Spotify.
Precisamente la tecnología fue la que marcó el devenir de las siguientes filtraciones. Unas filtraciones con tiempos de información y de datos masivos, en las cuales en cuestión de segundos un vídeo, en este caso, dio la vuelta al mundo. Era 2007 y las fuerzas de seguridad estadounidenses grababan desde un helicóptero Apache en Bagdad, Afganistán, que estaba provisto por un soldado de Estados Unidos y donde al menos 12 personas murieron en el ataque, incluido 2 empleados de la agencia de noticias Reuters. Aún así, el vídeo era una pequeña muestra de los más de 700.000 archivos clasificados que el soldado Bradley Manning le suministró a Wikileaks, uno de los mayores portales de filtraciones en la historia, creado por Julian Assange en el año 2010. El caso destapó además más de 800 documentos desde la prisión de Guantánamo e incluso 250.000 cables diplomáticos redactados en varias partes del mundo. A pesar de que Bradley Manning, ahora Chelsea Manning, tras cambiar su identidad de género, fue la persona que filtró toda la información, la inteligencia de Estados Unidos aspira a detener a Assange, que es el verdadero cabecilla de la trama. En noviembre de 2010, la Interpol emitió una orden judicial para su arresto, pero se le concedió la fianza un mes después cuando sus seguidores recaudaron más de 240.000 libras esterlinas para liberarle. ¿Cómo podemos definir la persecución de Assange y si está condicionada por las presiones de los movimientos sociales y los gabinetes políticos o no? Bueno, Julian Assange al principio recibió muchísimo apoyo de la sociedad civil, pero la realidad es que ahora mismo el impacto es escaso, ¿no? Porque, la realidad es que está esperando su extradición a Estados Unidos y ya solo le queda una apelación posible y nada de lo que han hecho grupos activistas, grupos de apoyo, etcétera, ha conseguido alterar eso, ¿no? A Assange le ha perjudicado mucho el papel que jugó en las elecciones de 2016, que se convirtió básicamente en un peón de la inteligencia rusa para difundir documentos contra Hillary Clinton y favorecer la victoria de Donald Trump, ¿no? Entonces, en ese caso, creo que esto le ha dañado mucho a ojos de sectores progresistas, por ejemplo, en Estados Unidos, que eran una de sus principales fuentes de apoyo y que ahora, sin embargo, tienen una opinión bastante diferente del personaje. ¿Podríamos decir entonces que el caso Assange, por lo menos por su parte, está en un punto más bien perjudicial? ¿O dónde está él ahora mismo? ¿Cuáles podrían ser los próximos pasos? Y sobre todo, ¿qué países también pueden ser fundamentales tanto en la acogida del fundador de Wikileaks como no? Assange, como digo, ahora mismo solo le queda una apelación. Si la pierde será extraditado a Estados Unidos. Hablábamos antes de los papeles del Pentágono, ¿no? La decisión de los papeles del Pentágono, la jurisprudencia que sienta el tribunal, es, entre otras cosas, lo que hace que la administración Obama decida no iniciar acciones legales contra Wikileaks como organización, ¿no? Con la administración Trump esto cambia y se le empieza a considerar a Wikileaks un servicio de inteligencia hostil no estatal, ¿no? Entonces, con esa base legal, que no sé hasta qué punto es sólida, pero es la base en la que se está construyendo el nuevo caso contra Assange, pues lo tiene un poco complicado, ¿no? Porque además el nivel de cooperación entre el Reino Unido, que es donde está ahora encarcelado Assange, y el gobierno de Estados Unidos, pues es bastante fuerte, ¿no? Tenemos todos los acuerdos de los Five Eyes para los 5 ojos, ¿no? Los 5 estados anglosajones que comparten información de inteligencia, etcétera, ¿no? Entonces, realmente yo creo que Assange lo tiene difícil para evitar la extradición. Otra cosa es que en un momento dado se decidiera llegar a un acuerdo con terceros países. Pero ¿cuáles son esos países? No sé, porque, por ejemplo, Snowden se planteó exiliarse en Ecuador. En aquel momento el gobierno de Rafael Correa era relativamente favorable a la idea, etcétera. Pero no veo que esta situación sea viable, por ejemplo, para Assange. Algún otro gobierno latinoamericano de corte progresista, tipo el Brasil de Lula, etcétera, podría estar sobre la mesa. Pero como digo, primero tiene que
tiene que ganar el caso legal y ahora mismo lo tiene muy complicado. Sí, también creo que hay algo muy destacable del caso Wikileaks, ¿no? Que no tiene una fecha única, la filtración me refiero. En la actualidad la plataforma se sigue nutriendo de información clasificada y en varias ocasiones Assange aseguró y ha asegurado que tiene una red amplia de filtradores y observadores y que ni el 5% de la información que tiene está publicada. ¿Crees que esto podría afectar al panorama de la inteligencia en los próximos años? ¿Es Wikileaks una amenaza para la seguridad nacional y por qué? Bueno, el caso de Wikileaks, el problema es que la organización ha sufrido una trayectoria pues muy controvertida, ¿no? De ser una organización que lo que trabajaba era por la transparencia, ha pasado a convertirse en una herramienta, voluntaria o no, pero una herramienta de los servicios de inteligencia rusos, ¿no? Yo creo que hay un elemento ahí muy importante que es el caso personal de Assange, que tiene está pues, lógicamente resentido por toda su situación y tiene un deseo de venganza contra Estados Unidos, ¿no? De algún modo. Y eso hace que haya empezado a tomar una serie de decisiones. Por ejemplo, está comprobado que a Wikileaks se le pasaron datos, por ejemplo, sobre documentos sobre la corrupción interna en Rusia y Assange decidió no publicarlos. Por ejemplo, el propio Assange ha difundido en entrevistas la teoría de la conspiración de Seth Rich, que, bueno, por si los lectores no están familiarizados con esto, lo voy a explicar un poco. Seth Rich era un joven de 27 años, que era un empleado del Comité Nacional Demócrata, que fue asesinado en Washington, en lo que la policía cree que es un simple atraco fallido, ¿no? Entonces, la Fox News y varios medios de la derecha pro Donald Trump inmediatamente empezaron a hacer circular la teoría de que Seth Rich había sido la fuente de los documentos filtrados del Comité Nacional Demócrata que después publicó Wikileaks, ¿no? Documentos obtenidos mediante un hackeo. Entonces, el propio Assange en algunas entrevistas ha dado a entender que Seth Rich podría haber sido su fuente, pero hay bastantes evidencias de que la fuente real fue un hacker rumano llamado Guccifer, que en realidad era una pantalla de la inteligencia rusa, ¿no? Entonces, este tipo de acciones en las que, bueno, pues Wikileaks se ha prestado a ser una herramienta para las campañas de influencia rusas en Estados Unidos para tratar de influir el voto y demás, pues obviamente le han hecho perder muchos seguidores. Entonces, si esto supone una amenaza a la seguridad nacional, pues hasta cierto punto sí. Pero también es verdad que en todos estos años la sociedad ha cambiado y yo siempre establezco un paralelismo entre los primeros atentados y el impacto que tenían, por ejemplo, en las bolsas y a nivel social, cuando empezó toda la campaña del Estado Islámico en Europa, por ejemplo, y lo que acabó pasando pues 3 años después, ¿no? En los que ya prácticamente un atentado, por masivo que fuera, pues no movía las bolsas porque se había un poco normalizado, ¿no? Pues con las revelaciones está pasando un poco lo mismo. Pueden ser revelaciones increíbles como la que ha habido ahora de papeles del Pentágono en el chat de Discord y sin embargo la reacción y el impacto es muchísimo menor a lo que solían ser, ¿no? El Wikileaks de 2010-2011 no es el Wikileaks de 2023. En 2013 las portadas de los periódicos recogían una historia similar pero con otro nombre a la cabeza, Snowden. Como mencionaba al inicio del episodio, se cumplen 10 años desde que Edward Joseph Snowden hiciera públicos unos documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la NSA, incluyendo programas de vigilancia masiva. En The Guardian, Snowden apunta que la Agencia Nacional de Seguridad tenía acceso a registros telefónicos y a datos de Internet de millones de usuarios de la operadora de telefonía Verizon en Estados Unidos. Los programas de espionaje secretos recababan la información de otros servidores como Microsoft, Google o Facebook. En su momento, Snowden señaló sobre todo al espionaje de Estados Unidos a China y, por ejemplo, reveló que Estados Unidos espió la universidad más prestigiosa de China en Hong Kong. Pero, ¿qué más destapó este caso y por qué está tan trascendental? El impacto del caso de Snowden, sobre todo, viene de que desvela el alcance de las capacidades de espionaje masivo de Estados Unidos, pues prácticamente a todo el mundo, incluyendo a sus aliados, ¿no? Entonces, esto era algo que en el mundo de la seguridad más o menos se conocía,
de hecho, las capacidades no son tan diferentes de las que en aquella época tenía nuestro CNI, ¿no? Nuestro Centro Nacional de Inteligencia, que a principios de este siglo, pues con Jorge Dezcayar como director, pues inicia una pequeña revolución tecnológica y adquiere muchísimas de esas mismas capacidades. Entonces la diferencia entre lo que hace Estados Unidos y lo que hacen otros países es simplemente de potencia, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene capacidad de llegar a más sitios y de almacenar más información y procesarla mejor, pero realmente lo que hace el espiar teléfonos, aparatos, etcétera, de manera, además en bruto, ¿no? Almacenar esas conversaciones para poder revisarlas más adelante cuando hagan falta, no en el mismo momento, como les pasa a la mayoría de los países. Pues bueno, la diferencia es sobre todo eso, de la capacidad que tiene Estados Unidos de ese mismo poder proyectarlo de una manera masiva, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que hay una toma de conciencia por parte de la ciudadanía de que este proceso de espionaje masivo, que anteriormente se sospechaba, ¿no?, por revelaciones como pues, el sistema Echelon que había en Europa, etcétera, pues bueno, se cobra conciencia de que hay realmente un problema de espionaje masivo y de vigilancia entre la sociedad, y obviamente eso pues moviliza también a mucha gente. ¿Y en qué se puede diferenciar el caso Snowden con el caso Wikileaks, ¿no? Porque habrán oyentes que digan, bueno, parten de lo mismo, entre comillas, ¿no? Filtraciones masivas de información, pero yo me pregunto, ¿comparten las mismas ambiciones? O si no las comparten, o si sí las comparten, ¿cuáles son estas ambiciones? Aunque en el imaginario popular se suele poner a Assange y a Snowden en el mismo plano, realmente son casos bastante diferentes, yo creo. Bueno, en el caso de Wikileaks, pues eso, tenemos una organización pro transparencia que acaba siendo pues, cooptada e instrumentalizada por un servicio de inteligencia específico, que es el ruso. Y el caso Snowden es bastante más complejo, ¿no? Porque tenemos a un trabajador interno de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en la parte tecnológica, alguien que ha sido contratista tanto de la CIA como de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, que en un momento dado no está de acuerdo con algunas de esas prácticas y decide revelarlas, ¿no? Entonces, bueno, lo que siempre en Estados Unidos se conoce como un whistleblower, que creo que no tenemos un término exacto para traducirlo al castellano, ¿no? Porque no es exactamente un filtrador, implica un trabajo interno, ¿no? Un whistleblower, alguien que hace sonar el silbato, en traducción exacta, ¿no?, sobre una práctica incorrecta. Pero claro, Snowden acaba exiliado en Rusia, no por decisión propia, sino porque le cancelan el pasaporte mientras está de tránsito en Moscú, cuando se está dirigiendo hacia Ecuador. Y hay un problema, que es que Snowden se lleva muchísima más información que la que acaba siendo hecha pública para la ciudadanía, ¿no? Entonces, hay una duda razonable sobre qué ha ocurrido con esa información, ¿no? ¿Qué le ha dado Snowden a Rusia a cambio de que le concedieran protección, ¿no? Entonces, el caso es bastante complejo en ese sentido y de alguna manera a veces hay un poco de distorsión sobre el caso, ¿no? Mucha gente se queda sola en la parte superficial de Snowden como paladín de la libertad de prensa, que es cierto, quiero decir, él hizo un servicio a la ciudadanía mostrando que existía pues este sistema de vigilancia masivo, pero hay una otra parte que a veces no sale a la luz y que, bueno, que es que Snowden sin duda le hizo un daño enorme a la seguridad nacional de su país, porque muchas de las herramientas, por ejemplo, que reveló de espionaje acabaron en manos de criminales o de servicios de inteligencia hostiles, ¿no? Y esto, pues a veces no se suele contar y también es parte de la escena, ¿no? Sí, hablabas ahora también de la relación entre Snowden y Rusia, ¿no? En septiembre de 2022 veíamos como Putin concedía a la ciudadanía rusa a Snowden y el exanalista de la CIA estadounidense recibió también el asilo político en Rusia en 2013 y figura entre los 75 extranjeros que recibieron el pasaporte ruso por la decisión propia del jefe del Kremlin. En el caso de Wikileaks y de Assange también había una influencia político-diplomática donde podíamos percibir
esa dicotomía, entre comillas, ¿no?, entre los dos grandes mundos geopolíticos, que pueden ser Estados Unidos y Occidente contra Rusia y China, además de otras potencias, evidentemente. Pero visto el panorama, podemos hablar, en términos un poco informales, ¿no?, en términos coloquiales, de una guerra fría en lo digital y en el marco de la inteligencia. Yo creo que sí, porque, bueno, así como hay bastante debate en el mundo de las relaciones internacionales sobre si estamos en una guerra fría en general, ¿no? Que hay mucha gente diciendo que no, porque, bueno, porque hay una interdependencia enorme entre Occidente y China, por ejemplo, en términos comerciales, como la había con Rusia, etcétera. En lo que viene a ser el marco de la inteligencia y su proyección digital, sin duda es así, vamos. Porque no ha habido ningún momento en el que los países no hayan dejado de espiarse, de buscar fuentes, buscar espías, ¿no? Dentro del aparato estatal del adversario y de realizar campañas de influencia, etcétera, ¿no? En el caso de Rusia está clarísimo que desde 2004, desde, bueno, el momento en el que la Segunda Guerra de Chechenia está en un momento culminante, Putin percibe que Occidente está ayudando a los terroristas chechenos, como él los define, ¿no? Y entonces, bueno, empieza un cierto resentimiento y una cierta confrontación que acaba de eclosionar ahora a raíz de la guerra de Ucrania, ¿no? Pero las medidas hostiles de Rusia contra Occidente pues llevan ya pues una década a pleno rendimiento. Y en el caso de China, pues tenemos un caso muy concreto que mucha gente no conoce, pero en 2015 hackers chinos consiguieron robar toda la información de la oficina de personal de Estados Unidos. Entonces, cribando esa información mediante inteligencia, se cree que mediante inteligencia artificial, pues lograron sacar muchos datos relevantes, ¿no? Entonces, durante un montón de tiempo, por ejemplo, la CIA se ha dado cuenta de que cada vez que intentaban reclutar a una fuente china en el extranjero, porque dentro de la propia China es casi imposible, ¿no? Pero en el extranjero, por ejemplo, cuando sus operativos se acercaban a un agente potencial, pues eran desenmascarados enseguida como agentes de la CIA, hasta que alguien sumó 2 más 2 y se dio cuenta de que, claro, toda la información relevante del personal de la CIA estaba dentro de la base de datos de la oficina de gestión de personal que China había robado años antes, ¿no? Entonces, sí, sin duda estamos en mitad de un enfrentamiento que además en muchos sentidos es subterráneo, pero que está, bueno, a toda máquina. Sí, yo añado una reflexión a esto. Podríamos hablar entonces de un enfrentamiento silencioso, ¿no?, en cierta forma, porque, bueno, sí que es real, o sea, sí que es cierto que en los últimos años y desde la filtración de los papeles del Pentágono en el 71 hay casos en los que mediáticamente son trascendentales, ¿no? Pero podría decirse que esto también es el día a día, ¿no? Hay un pequeño enfrentamiento silencioso a través de la inteligencia. Claro, lo que nos llega a nosotros es solo la punta del iceberg, ¿no? Nos acabamos enterando, pues bueno, cuando se filtra un documento, cuando un desertor decide hablar públicamente sobre determinadas cosas, pero obviamente todo lo que es el trabajo del día a día de los servicios de inteligencia pues es prácticamente subterráneo, ¿no? No nos enteramos más que de una pequeñísima parte. Y lo has comentado antes y voy a saltar rápidamente a la actualidad. Hablabas antes del caso Discord, ¿no? El pasado 6 de abril salió a la luz la filtración de varios documentos clasificados del Pentágono en materia de seguridad nacional e internacional, y estos archivos ocultaban, entre otra información, cosas relacionadas con la guerra de Ucrania y con espionajes a países aliados. Detrás de esta filtración de documentos estaba Jack Douglas, un joven de 21 años que trabajaba en una de las salas de inteligencia de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de Massachusetts. Y yo te quería preguntar qué particularidades tiene este caso también relacionado con los papeles del Pentágono, si lo comparamos con otros o incluso con la propia filtración de los papeles del Pentágono en 1971. Bueno, aquí es que la diferencia fundamental es que en este caso el filtrador no quería que la información llegase al gran público, ¿no? O sea, la motivación es totalmente diferente de todos los casos anteriores que hemos comentado, ¿no? En este caso, este funcionario de la Fuerza Aérea lo que hace es compartir documentos en un chat
de videojuegos en el que habla con sus amigos para impresionarles, ¿no? Simplemente para demostrar que está más informado que ellos y que sabe cosas que los demás no saben. Pues primero empieza a revelar información en comentarios, y cuando ve que no le hacen mucho caso, pues empieza a publicar fotografías de los documentos, ¿no? Que extrae de la base en la que está destinado, etcétera. Pero él no quiere realmente que la información salga a la luz, ¿no? Entonces, en ese sentido, cabe hablar más de cierta negligencia, tanto por parte del sistema, que no tiene mecanismos para prevenir que esto pueda ocurrir, como de este soldado que probablemente no prevé las consecuencias de lo que está haciendo, ¿no? O si las prevé, pues en aquel momento no le importan, hasta que se da cuenta de la magnitud de todo lo que está sucediendo. De hecho, uno de los problemas es que dentro del chat, eran varios chats, pero vamos, en uno de ellos, en el que participaba, un porcentaje importante de las demás personas que estaban allí metidas eran extranjeros, ¿no? Rusos, ucranianos, etcétera. Entonces, claro, eso ha comprometido pues la seguridad nacional de Estados Unidos con una serie de documentos que eran supuestamente secretos, pero que han acabado pues en manos primero de todas las personas que eran parte del chat, y ahora mismo pues prácticamente de todos los ciudadanos, porque medios como el Washington Post consiguieron hacerse con el grueso de los documentos filtrados y han ido publicando exclusivas pues bueno, según han ido considerando en función de la información que encontraban en esos documentos. Coincide que aquellos participantes de estos chats que mencionas, que sean rusos y que sean ucranianos, se encontraron con filtraciones que han tenido un papel muy relevante relacionadas con la propia guerra de Ucrania. ¿Me puedes contar brevemente qué se destapó sobre este caso? En realidad, que fueran rusos o ucranianos no es casualidad, porque hace ya bastante tiempo que se ha detectado que los chats de gaming, de videojuegos, etcétera, pues pueden ser una fuente de información importante, ¿no? Entonces, muchos hay agentes de inteligencia trabajando en ellos y tratando de establecer relaciones con personas de interés que pueden tener acceso a cierta información, ¿no? El entorno digital se ha revelado como una fuente de reclutamiento y de información pues importantísima para los servicios de inteligencia desde hace pues más de 10 años. Y en el caso de revelaciones acerca de Ucrania, pues bueno, informes militares estadounidenses hablando de la vulnerabilidad de las defensas aéreas de Ucrania, las discrepancias que existen, ¿no? en algunos sentidos entre la administración Biden y la del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, algunas operaciones que la inteligencia ucraniana planificó en el extranjero pero no llevó a cabo, como por ejemplo un plan para atacar a objetivos rusos en Siria, etcétera, ¿no? Bueno, este y el resto de los ejemplos que hemos compartido a lo largo de este segundo episodio de Código LISA forman parte de esa cultura de inteligencia, ¿no?, que desde LISA Institute promovemos y enseñamos a través de nuestros cursos y de nuestros másters. Gracias, Daniel, por tu tiempo y por tus respuestas. Nos escuchamos muy pronto. Gracias a vosotros por la invitación. Lo que está claro es que la inteligencia ha sido y sigue siendo un actor fundamental en la política, en la economía y, por supuesto, en las relaciones internacionales. Desde el caso de los papeles del Pentágono en 1971 hasta las últimas filtraciones vía Discord, los núcleos de información son cada vez más accesibles y la tecnología es cada vez más precisa. Una pregunta que lanzo para reflexionar es por qué los centros de inteligencia de Estados Unidos no son capaces de filtrar la información que recaba, por ejemplo, Wikileaks, pero sí al revés. Ahí lo dejo. Esto es Código LISA. Si quieres proponer algún tema para los próximos episodios, escríbeme a través de nuestras redes sociales. Hasta entonces, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete,
déjanos un comentario y comparte este episodio. Será la mejor forma de confirmarnos que quieres que sigamos creando más contenido como este. Muchas gracias por contribuir a hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido juntos.